Bueno, buenas noches a todos. Un placer estar en la noche de hoy con ustedes. Bueno, en esta noche vamos a resolver dudas sobre la parte del LPP. Ya dijimos que este era más que todo para aquellas personas que están atrasaditas en cuanto a LPP. Entonces quisiera saber si alguno tiene alguna duda de un ejercicio, no para que lo desarrollen pues ustedes, sino para que lo desarrollemos entre todos. Yo lo voy desarrollando, ustedes lo van desarrollando y entre todos lo vamos haciendo. ¿Qué ejercicio quiere que hagamos? Díganmelo ustedes a ver, ¿qué ejercicio? Muchachos, qué pena, tenía el micrófono. Ustedes me estaban escuchando, quisiera saber. Bueno, Steven, por favor, ¿tiene el micrófono? Presenta tus dudas, Steven. Porque quisiéramos aquí hacer un ejercicio de los que hay en el taller, un ejercicio que ustedes me digan, para que lo desarrollemos entre todos. Para que digamos, ah, bueno, entonces este ejercicio tenemos dudas, entonces desarrollémoslo entre todos. ¿Qué ejercicio quieren que hagamos? Pero entonces, si les Estructura hacemos el ejercicio entre todos, ¿cuál quiere que hagamos? Porque la idea es esa, es hacer uno a cada de los ejercicios. no me sirve el Sobre todo micrófono, porque aló, aló. ustedes me presenten las dudas que tengan. Bueno, aquí apenas hay 5 personas. Bueno, o que me presenten las dudas. A ver, ¿qué dudas tiene, por ejemplo, Carolina? A un ejercicio que hayan empezado a hacer y que no hayan podido hacerlo, que quieran hacerlo. ¿Quién dice? Y no es para que esa persona le presente el ejercicio ni nada, sino para que lo hagamos entre todos. O sea, yo lo voy haciendo y ustedes, si quieren, me van preguntando por la dudita que tengan. Profe, yo no pude ¿Les hacer parece? A ver, 4. ¿quién nos dice la dudita que tengan? A ver, Carolina o Steven que están escribiendo. Para que esta conversación sea fructífera. Carolina, sí, por ejemplo, dime cuál. El subpaso, espera un momentico. Cuando los valores están entre dos rangos. Por ejemplo, ¿en cuál ejercicio Steven? Dime cuál ejercicio. Salario neto. Hola, señor. En 7, a ver. Ah, ya. Y Lina dice del 4. Bueno, en el cuarto, no, en el cuarto no hay nada de... Vamos a hacer entonces primero, hagamos el 7 y después con el otro. A ver, el 4 ya lo hemos desarrollado, pero sin embargo, vamos a hacer entonces el 7. Vamos a hacer el 7. Si una persona va con... yo veo cuál es el 7. Ah, bueno, el 7. Eh, desarrollar un algoritmo que calcule el salario neto que debe recibir un vendedor de un almacén. Ese. Bueno, entonces hagámoslo. Vamos el EPP. Y vamos a compartir la pantalla. ¿Cierto? Y después miramos el de Carolina. Bueno, esperen un momentito que comparto pantalla. Aquí va a poner en el enunciado. Desarrollar un algoritmo. Yo creo que este no lo he llegado a hacer. A ver, desarrollar un algoritmo que calcule el salario neto
que debe recibir un vendedor de un almacén. Se debe tener en cuenta que si tiene derecho o no al auxilio de transporte. Para el desarrollo del ejercicio tenga en cuenta las siguientes fórmulas: sueldo de vengado, día laborado, auxilio de transporte. Lo reciben los empleados cuyo salario básico es mayor o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes. Salario mínimo legal es de 58.500. Auxilio de transporte, entonces es con esa fórmula. La comisión de ventas, se tiene estipulado dar una comisión de ventas del 2% sobre las ventas del mes de cada vendedor. Sueldo total de vengado, entonces nos dicen cuál es el total de vengado, el total de deducciones, es descuentos por préstamos, el salario neto, total de vengado menos total de deducciones. Como resultado del ejercicio se deben imprimir en pantalla lo siguiente. Ahorita aquí vamos a mirar como cuáles son los datos de entrada. ¿Cuáles serían los datos de entrada? Entonces miremos bien el ejercicio. Se debe tener en cuenta un algoritmo que calcule el salario neto. Se debe recibir un vendedor de un almacén. Entonces vamos a ver datos de entrada, proceso y salida. De una vez aquí nos están diciendo que la salida, una de las salidas entonces es ¿cuál? Cuando aquí nos dicen desarrollar el algoritmo que calcule el salario neto de un vendedor. Aquí ¿qué nos están diciendo? ¿Qué dicen ustedes? Ah, bueno, sí, pero como El salario todos, neto, señor. o quieren mostrarles lo que tú llevas. No, entonces vamos a hacerlo pues entre todos, ¿cierto? Entonces aquí, salida, entonces aquí nos están diciendo que se un algoritmo que calcule el salario neto que debe recibir un vendedor. Entonces aquí de salida, entonces nos están diciendo que es salario neto. ¿Cierto? Es la salida. Se debe tener en cuenta si tiene o no derecho a auxilio de transporte. Aquí nos dicen que el auxilio de transporte lo reciben los empleados cuyo salario básico sea mayor o igual a 2 salarios mínimos legales. Bueno, para el desarrollo del ejercicio tenga en cuenta las siguientes fórmulas. Sueldo de vengado es igual a salario básico por días laborados dividido 30. Días laborados debe ser entre 1 y 30. Auxilio de transporte lo reciben los empleados cuyo salario básico sea menor o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes. Auxilio de transporte es igual a 70.500 por día laborado sobre 30. Entonces, uno de los, ¿cuáles serían los datos como de entrada? ¿Cuáles serían las deducciones, descuentos por salario neto es igual a total de vengado? Eso es igual al total de vengado menos total de deducciones. El total de deducciones son los descuentos. Y el total de vengado es igual al sueldo de vengado más comisión de ventas. ¿Cierto? La comisión de ventas se calcula sobre el 2% sobre las ventas del mes. ¿Cierto? Entonces, miren que, listo, sobre las ventas del mes que hizo la persona. Y el sueldo de vengado es, pues sería un valor de entrada. ¿Cuáles serían los valores de entrada ahí? ¿Qué dicen ustedes? Sueldo, nombre, días laborados. Bueno, entonces vamos a colocar aquí lo que nos dice Steven. Los datos de entrada, entonces sería la cédula, el nombre, los días laborados, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cuáles serían los otros valores de entrada o de salida? Valor de las ventas. Sí, efectivamente. Como aquí nos están diciendo, miren, aquí tenemos salario neto es igual al total de vengado menos total de deducciones. El total de deducciones, entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería el total de deducciones? Es igual al descuentos por préstamos. Este descuento por préstamos, ¿cómo lo obtendríamos? ¿Cómo obtendríamos este descuentos por préstamos? ¿Quién nos dice? ¿Qué dice Steven? Que es el que también es de entrada, efectivamente. Entonces,
Sí, porque no nos están diciendo por dónde lo obtenemos. O sea, nos dicen el total de deducciones es descuentos por préstamo, pero no nos están diciendo cómo lo obtenemos, entonces también descuento por préstamos, por, eh, por préstamos también sería un valor de entrada. Bueno, entonces total de deducciones, total de vengado es igual al salario, al sueldo de vengado más comisión de ventas. Entonces, esta comisión de ventas, ¿cómo la obtenemos? Tenemos que saber, ¿cierto? Aquí nos dicen, esta comisión de ventas nos dice, la comisión de ventas en la empresa se tiene estipulado dar una comisión de ventas del 2% sobre las ventas del mes. Entonces tenemos que saber cuáles son las ventas del mes. Entonces por eso aquí decimos que las ventas sería otro valor de entrada, ¿cierto? Ventas por mes sería otro valor de entrada. Ventas por mes, pues de ese vendedor, ¿cierto? Nos están diciendo, bueno, el auxilio de transporte. El auxilio de transporte es igual a esto por el número de días, por los días laborados. Los días laborados tiene que ser, pues nos tienen que decir cuántos días laboró la persona, ¿cierto? Dividido 30, bueno, año 2013 en Colombia. Salario mínimo vigente, salario mínimo legal vigente 2013, pues en 2013 ese es este valor que tenemos acá, 589.500. Auxilio de transporte lo reciben los empleados cuyo salario básico sea menor o igual a 2 salarios mínimos vigentes. Entonces miren que acá nos dicen salario neto es igual a total de vengado. Realmente este es el que vamos a calcular. Entonces ya sabemos de dónde sacamos el total de deducciones. Y el total de vengado ya sabemos que es igual al sueldo de vengado más comisión de ventas. Ya sabemos que esa comisión de ventas es porque las ventas las tenemos que entrar. Y el sueldo de vengado, ¿cómo lo obtenemos? Sueldo de vengado lo tenemos acá, ¿cierto? Miren que aquí dice que el sueldo de vengado es igual al salario básico por días laborados dividido 30, ¿cierto? O sea que ahí lo tenemos pues todo. Días laborados tiene que ser entre 1 y 30 para poder hallar ahí el valor pues con las formulitas. Entonces, ¿qué más necesitamos allí? Listo, hasta ahí entendemos. O está muy enredado. O sea, la idea es aquí mirar, bueno, aquí nos están diciendo desarrollar un algoritmo que calcule el salario neto. Entonces, si nos dicen que calcule el salario neto, ya de una vez cuando nos están diciendo calcule, es porque este es un valor de salida. O sea, esto es algo que nosotros tenemos que calcular. Entonces, la salida es salario neto, ¿cierto? Coloquémoslo de una vez la variable, salario neto. Permíteme un momentico. Espera un momentico, yo le hago aquí. Un pantallazo a eso. Bueno. Listo, entonces ahí nos están diciendo ya que el salario neto es un valor de entrada. Entonces, cuando nosotros nos dicen que, bueno, y hay que mirar también esta parte, ¿cierto? Tenemos que entrar la cédula, el nombre, aquí debe aparecer el salario básico, el auxilio de transporte, la comisión de ventas, préstamos y salario neto. Entonces, el salario neto ya nos dicen que se calcula así. Entonces, el total de deducciones tenemos que ver de dónde lo calculamos. Como no nos dicen nada de cálculos, lo único que nos dice es que la total de deducciones es igual a descuentos por préstamo, y descuentos por préstamo no hay es algo que es de entrada porque no nos están viendo cómo se calcula. Ahora, el total de vengado, entonces tenemos que mirar acá cómo se calcula el total de vengado. Es el sueldo de vengado más la comisión de ventas. Y la comisión de ventas aquí nos dicen cómo lo obtenemos. En la empresa se tiene estipulada ahora una comisión al 2% sobre las ventas del mes de cada vendedor, ¿cierto? O sea que si esto es sobre el 2% de las ventas sí tiene que ser un valor de entrada, porque no nos dicen cómo más, pues porque las ventas sí es un valor, pues depende de lo que cada uno venda, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que este sería un valor de entrada. Comisión de ventas sería un valor calculado, ¿cierto? Auxilio de transporte, nos están diciendo cómo se calcula, esto es un valor que yo tengo que calcular. El salario mínimo legal, entonces nos dicen pues que es el vigente. El auxilio de transporte, solamente los que tienen un salario menor o igual a 2%. Días laborados nos dicen que es entre 1 y 30, y sueldo de vengado nos dicen que es el salario básico por los días laborados, que es de entrada, dividido 30. El sueldo básico no es de entrada porque ya nos están diciendo
cómo es, ¿cierto? Nos están diciendo que es este valor que tenemos acá, ¿cierto? Entonces eso sería la salida, pues sería el salario neto y sería todo esto, pues sería también pues todo esto que nos están diciendo que debemos de calcular. Ya cómo sería entonces el proceso. Entonces el proceso sería, pues primero, hagámoslo como de atrás hacia adelante, ¿cierto? Nos están diciendo cómo hacemos este salario neto, ¿cierto? Este salario neto nos están diciendo que es el total de vengado menos total de deducciones, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí una variable, la vamos a llamar total deducciones y a esto lo vamos a llamar total de vengado, ¿cierto? Lo vamos a hacer de abajo, de atrás hacia adelante, porque pues es como más fácil, ¿cierto? Porque nos están diciendo acá primero cuál es lo que tenemos que calcular, que al final es el salario neto, y como hacen ese salario neto, pues vamos allá, vamos a mirar cómo hallamos el total de deducciones y el total de vengado. Total de deducciones ya sabemos que es un valor de entrada. El total de deducciones es igual pues a descuentos por préstamo, o sea que es la misma cosa, ¿cierto? O sea que se basa en el descuento por préstamo. Vamos a darle de una vez aquí el nombre a la variable. El total de deducciones, el total de vengado, este de acá, decimos que es igual al sueldo de vengado más la comisión de ventas. Entonces vamos a colocarlo acá. Entonces, total de vengado va a ser igual al sueldo de vengado, vamos a colocarlo de una vez como variable, más la comisión de ventas. Entonces, vamos a ver cómo calculamos esta comisión de ventas, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esta comisión de ventas, cómo lo calculamos. Entonces, comisión de ventas. En la empresa se tiene estipulado ahora una comisión de ventas del 2% sobre las ventas del mes. Entonces, aquí tenemos que tener, pues como entrada, una variable que vamos a llamarla, por ejemplo, ventas por mes. ¿Cierto? Y decimos comisión venta va a ser igual a las ventas por mes. ¿Cierto? ¿Cómo hallamos esa comisión? ¿Qué nos dice? ¿Cómo podemos hallar esa comisión? Por el 0,02. A ver, Steven, tú que lo estabas haciendo. ¿Cómo hallamos esa comisión? Ventas por mes. ¿Y qué hacemos? Muchachos, están muy calladitos. Esto lo multiplicamos pues por el valor que nos dicen que por el porcentaje, o sea, por 0,02, ¿cierto? Ahí hallamos la comisión de ventas. Muchachos, es que me siento como tan sola. ¿Ustedes sí me están escuchando? Ah, por el 2%, muy bien, Gobe. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Gracias. Bueno, entonces ventas por mes por 0,02. Entonces de ahí hallamos la comisión de ventas. Bueno, esta partecita de acá. La comisión de ventas. Ahora nos dicen, bueno, listo, ya hallamos la comisión de venta, esta parte de acá. Ahora, ¿cómo hallamos el sueldo de vengado? Entonces aquí vamos a calcular el sueldo de vengado. Coloquémoslo acá. Entonces ya nos dice, el sueldo de vengado es igual al salario básico por días laborados dividido 30. El sueldo de vengado va a ser igual al salario básico por días laborados. Vamos a darle de una vez días laborados. Vamos a darle de una vez aquí un nombre de variable. Esta variable es una variable de entrada, ¿cierto? Porque hay que saber cuántos días fue que laboró. Y este salario básico, ya nos dicen también que es pues es una constante, ¿cierto? Es igual a esto, o sea que nosotros podemos decir aquí que el salario básico
va a ser igual, vamos a colocarlo aquí pues como, va a ser igual a este valor de acá, ¿cierto? Es una constante. Y aquí nos están diciendo que el salario mínimo legal va a ser igual a esto, o sea, el salario básico. O sea que ya tenemos aquí salario básico y tenemos los días laborados que van a ser pues ingresados, ¿cierto? También nos están diciendo que dentro de ese salario tiene que haber lo que se llama un auxilio de transporte, que lo reciben los empleados cuyo salario básico sea menor o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes. O sea que nosotros, salario de transporte va a ser igual a esto, ¿cierto? O sea que ese auxilio de transporte también puede influir en este sueldo de vengado, ¿cierto? Porque depende de este salario básico, ¿cierto? Este salario básico que tenemos acá. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos aquí sueldo de vengado, ya sabemos que es salario básico por día laborado dividido 30, qué pena que se me olvidó aquí el 30, ¿cierto? Entonces vamos a preguntar acá, vamos a mirar cómo podemos calcular ese auxilio de transporte. Nos dicen que es cuyo salario básico sea menor o igual a 2 salarios mínimos. Aquí cómo podemos resolver esta partecita de acá. El auxilio de transporte lo reciben los empleados cuyo salario básico sea menor o igual a 2 salarios mínimos vigentes. Ahí se podría colocar auxilio de transporte. Porque debemos de tener en cuenta si tiene o no derecho a auxilio de transporte. Profe, ahí se podría, ¿Cómo podemos resolver esa parte? profe, ahí se podría, ¿Quién nos dice? ¿Qué dice Steven? Podemos resolver esa parte que el auxilio de transporte lo reciben los empleados cuyo salario básico tenemos aquí el sueldo de vengado, que es salario básico por días laborados dividido 30. Días laborados debe ser entre 1 y 30. Auxilio de transporte lo reciben los empleados cuyo salario básico sea menor o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes. Y este es el salario mínimo legal. O sea que un valor de entrada es el salario, es un salario básico, ¿cierto? Tenemos que ingresar el salario básico del trabajador. Sería otro dato de entrada. Salario básico, ¿cierto? Debe ser menor o igual a 2 salarios mínimos legales. Para poder entonces aquí preguntar si salario básico es menor, es como se dice, es menor o igual a 2 veces un salario mínimo, o sea, a 2 veces, perdón, eso lo tenemos que colocar después de que hayamos hecho esta partecita. Tenemos el salario básico es igual a eso. Entonces, el salario, no, aquí no podemos colocar salario básico, sino que este es el salario mínimo. Una cosa es el salario básico y otra cosa es el salario mínimo. El salario mínimo es el normal y el salario básico es el del el salario mínimo es el que nos dan acá, ¿cierto? 58.589.500, ¿cierto? Y el salario básico es el que hay que ingresar. El salario básico es menor o igual a 589.500 por 2, entonces
por salario mínimo El salario mínimo puede ser una constante. Entonces, pero es que salario mínimo, 2 veces el salario mínimo. sería por 2, o sea, sería multiplicar. Entonces aquí hallar el auxilio de transporte. Pero yo creo que aquí en este caso, yo creo que este salario mínimo lo tenemos que comparar es con el sueldo de vengado, ¿cierto? Más bien. O sea, yo decir acá, yo calculo aquí el salario de vengado y luego pregunto, ¿cierto? Pregunto, sí, sueldo de vengado, pues realmente yo creo que debemos de preguntar es por el sueldo de vengado, ¿es menor o igual a 2 veces el salario mínimo? Si es ahí, entonces auxilio de transporte es igual a esta formulita que tenemos acá. Auxilio de transporte va a ser igual a esto por los días laborados, que es un valor de entrada, dividido 30. ¿Cierto? Y ese auxilio de transporte, bueno, entonces esto lo tenemos acá. El total de vengado va a ser igual al sueldo de vengado más comisión de ventas. El salario neto es igual al total de vengado menos deudas, deducciones. Y ya con eso, pues podríamos ya obtener el valor que nosotros tenemos, ¿cierto? Ahora, sí, porque es que yo creo que el sueldo de vengado es igual al salario básico por día laborado dividido 30. Si sueldo de vengado, o sea, pienso que debe ser el que tenemos que preguntar, ¿cierto? Porque estamos hallando el salario básico por días laborados dividido 30. Y el salario básico pues se tiene que ingresar también, ¿cierto? Pues es un salario que allá mismo se está teniendo pues como en cuenta en el enunciado, ¿cierto? El salario básico de la empresa por días laborados dividido 30. Si sueldo de vengado es menor o igual a 2 veces el salario mínimo, entonces sí tiene auxilio de transporte. Si no, pues auxilio de transporte es igual a 0. Auxilio de transporte es igual a 0, ¿cierto? Y en cuanto a los días laborados, nosotros podríamos preguntar si días laborados es mayor o igual a 0 y días laborados es menor o igual a 30, entonces pues después de que lo hayamos ingresado. Si resulta que hay problemas, o sea, si no está entre 0 y 30, tiene que volverlo a ingresar, ¿cierto? Entonces tiene que hacer pues una opción como de repetición, ¿cierto? Si los días laborados están entre estos dos valores, no hay problema, puede hacer pues todas estas, pues puede realizar todas estas acciones. Usted debe tener aquí un fin sí, la comisión de ventas, el total de vengado, el salario neto, ¿cierto? Si no, entonces ingresar, o sea, leer nuevamente
los días laborados, ¿cierto? Porque aquí es entrada, pues tenemos que leer, ¿cierto? Este es el proceso. Pero aquí de entrada, pues tenemos que leer la cédula, ¿cierto? Leer cédula, nombre, días laborados, descuento préstamos, ventas por mes. O sea, hay que ingresar pues toda esa información. Ventas por mes. Salario básico también es pues como un valor que, bueno, yo lo puse aquí 2 veces. Como un valor que también hay que ingresar. ¿Cierto? Estos serían los datos de entrada, el proceso. Entonces sería, este es el salario mínimo. Si días laborados está entre 0 y 30, entonces que haga hasta todo este proceso. Si no, que vuelva a leer los días laborados, ¿cierto? Lo vuelva a ingresar, que muestre un mensaje. O sea, mostrar mensaje, escriba valor de días laborados incorrecto. Y que le permita pues como volver a ingresar los días laborados. Pues esto necesitaría un ciclo de repetición, ¿cierto? Todo esto necesitaría pues como un ciclo, necesitaría pues como un mientras para poder permitir que vuelva a ingresar la información. Entonces, si día laborado está entre 0 y 30, que haga todo el proceso. Si no, entonces es decir, el valor de los días laborados es incorrecto, ¿cierto? Si queremos que permita como volver a ingresar ese valor, ¿cierto? Entonces todo esto lo tendríamos que colocar pues como dentro de un ciclo, ¿cierto? Para poder, hasta que los días laborados no estén dentro de ese rango, no podemos leer la información, ¿cierto? Entonces nosotros aquí le podríamos decir, bueno, entonces vamos a hacer un mientras. A ver si funciona bien así. Mientras. Mientras días laborados no estén entre 0 y 30, entonces que vuelva a leer hasta que no lo encuentre. O sea que este de días laborados que tenemos acá, en vez de colocarlo acá, debemos colocarlo como dentro de mientras, ¿cierto? Podríamos nosotros aquí decir mientras. Aquí como leer los días laborados. Leer días laborados. Y aquí decir mientras. A ver, cuando es así es porque es correcto. Está entre 0 y menor que 30. Entonces, mientras días laborados sea menor o igual a 0, o días laborados sea mayor a 30, entonces que vuelva a leer los días laborados. A ver si nos está haciendo. Y mientras. Si ocurre una de estas dos condiciones, entonces tiene que volver a leer. O sea, si es menor o igual a 0, entonces que vuelva a leer otra vez los días laborados, o sea, que lo vuelva a ingresar. O si es mayor a 30, que lo vuelva a ingresar. Cuando ya cumpla esa condición, entonces que se salga de ahí y que ya haga todo este proceso. O sea, que no lo hagamos con este
sí, o sea, con esa expresión sí, sino con un ciclo, ¿cierto? Con un ciclo que me permita, pues, validar. Esta es una validación. Esta partecita de acá es como la validación de los días laborados, para que esté en este rango de fechas, o sea, para que esté entre 0 y 30. Aquí lo colocamos al contrario. Si es menor o igual a 0 o días laborados es mayor a 30, entonces que siga leyendo, y cuando ya ese valor esté dentro del rango correcto, o sea, no sea menor o igual a 0, ni tampoco sea mayor a 30, entonces ya ahí se sale y pues ejecuta todas estas otras instrucciones. No sé qué les parece así, o si estoy equivocada porque no había hecho este ejercicio sinceramente, y tenía como su cascarita, no me había fijado. No sé, ¿qué opinan ustedes? O si hay que hacerle pues sobre toda esta partecita de acá, que es precisamente lo que Steven estaba tratando de decirnos. ¿No le dio? ¿No le dio Steven? A ver, hagámoslo en LPT en un momentico, a ver. Ya lo analizamos, ¿cierto? Entonces vamos aquí como a entrar mano a la obra. Entonces vamos a decirle, vamos a declarar las variables. Espera un momentico. Vamos a declarar entonces las variables de entrada. Entonces, bueno, la cédula es una cadena. Ay, ¿cómo es que es? Aquí no tengo yo los corcheticos. Ah, sí los tengo. Una cadena de 30. ¿Cierto? De la cédula, el nombre. Los días laborados serían de tipo entero, ¿cierto? El descuento sería de tipo real. Mismo que las ventas por mes y el salario básico, ¿cierto? El salario mínimo, bueno, el salario mínimo también lo tenemos que declarar. Real, salario mínimo. Sería de tipo real. Días laborados ya lo tenemos definido. Días laborados. Bueno, aquí lo puse en minúscula y en mayúscula. Pongámoslo en las dos partes en mayúscula. Días laborados. Coloquémoslo, yo no sé si, no me acuerdo si LPP pues distingue mayúsculas de minúsculas, pero coloquémoslo igual en las dos partes. Recordemos que las variables no pueden tener pues espacios. Sueldo de vengado lo tenemos que definir. Entonces definámoslo de acá de una vez. Salario básico, salario mínimo, sueldo de vengado, auxilio de transporte. Lo tenemos que definir. Comisión ventas. Tenemos que leer las ventas por mes. Bueno, aquí hay muchas variables. Ventas por mes, comisión ventas. No dicho, eso no vamos a terminar hoy. Comisión ventas. Total de vengado. Como el tipo real también. Total de vengado. Salario neto. Y miremos que hay que leer todo eso, ¿cierto? A ver, miremos lo que hay que leer. Entonces habíamos dicho cuáles son los datos de entrada. Habíamos dicho que los datos de entrada eran estos. Entonces, coloquémoslo aquí para podernos acordar. Datos de entrada.
Entonces, bueno. Bueno, vamos a hacer caso omiso a la cédula y el nombre y digamos pues que, por ejemplo, van a ser escriba, días laborados. ¿Cierto? Escriba, digite los días laborados. Entonces, lea días laborados. Bueno, vamos a colocar aquí los valores de entrada para que no nos confundamos. Días laborados. Entonces, días laborados, descuento préstamos. Vamos a colocarlo también acá. Digite el valor de los préstamos. Y vamos a decirle, lea descuento préstamos. ¿Cierto? Vamos a decirle aquí llamar nueva línea. Vamos a decirle aquí también llamar nueva línea. El descuento préstamos, ¿qué más tenemos que leer? El valor de ventas por mes y el salario básico. Valor, ventas por mes. Vamos a decirle aquí. Y el salario básico. ¿Cierto? Salario mínimo es igual a esto, leer días laborados. Entonces, vamos a colocar todo esto entre comentarios para que solamente validemos esto a ver si nos funciona. Esta partecita de acá, para no ponernos pues como a ejecutar todo eso. Esta partidita también coloquémoslo entre comentarios. Para poder solamente ejecutar la partecita que nos interesa por ahora, que es el de los días laborados. Entonces, hagámoslo hasta acá. Coloquemos todo esto entre comentarios, ¿cierto? Para que me haga solamente la parte de digitar los días laborados, leerlos y, bueno, aquí ya, esta partecita de acá, lo cierro. Creo que esto es entre paréntesis ya, esta partecita, ustedes me recuerdan, esto es entre paréntesis. Voy a compilarlo. Voy a grabarlo mejor porque de todas maneras vamos a grabarlo aquí en el su computador. Análisis. Coloquémoslo aquí en análisis. LP1. Listo. Compilémoslo a ver. Me dice que está duplicado el valor. Ah, bueno, el valor de ventas está duplicado. Esperamos fin de línea.
a compilar los esperados fin de línea. Ah, tiene tilde. Comisión. A la palabra inicio. Tenemos que colocar aquí la palabra inicio y la palabra fin. Y la palabra fin. Para que no nos, pues si ustedes quieren, esto lo podemos quitar, ¿cierto? Pues no sé, o ustedes, se confunden ustedes pues porque coloqué todo esto entre comentarios. Yo creo que en el mientras sí necesita paréntesis, ¿cierto que sí? Yo creo que todo esto tiene que estar entre paréntesis. Leémoslo. Ah, la palabra haga. Leer días laborados. Lea, lea. Es la palabra lea. Bueno. Vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Vamos a ejecutarlo paso a paso. Voy a colocar aquí un punto de interrupción. Y vamos a ejecutarlo paso a paso. Para ver si nos da ese mientras. A ver, ejecutar. Días laborados. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que es 31. Entonces él aquí va a preguntar, bueno, días laborados es menor o igual a 0. Vamos a mirar a ver qué valor tiene aquí en variables esta variable de días laborados. Tiene un valor de 31. Entonces, es menor a 0. Aquí me diría que esto es falso, ¿cierto? Pero días laborados es mayor a 30. Aquí diría que sí. Entonces, en este caso, el que me diría, vamos a la siguiente instrucción. Él me diría, bueno, vuelva otra vez a ingresar. No, hay que colocar aquí un mensajito, ¿cierto? Hay que colocar un mensajito y que me permita, vamos a borrar. Vamos a decirle, por favor, escriba. Por favor, el número de días debe ser entre 0 y 30. Vuelva nuevamente a digitar el valor. Entonces, quiere decir que si yo lo ejecuto, voy a colocar nuevamente, por ejemplo, 32. Entonces, él me va a decir, bueno, no, ejecutémoslo, vamos a la siguiente instrucción. Y él me va a decir, ah, es que esto es verdadero, ¿cierto? Perdón, esto es verdadero, o sea, días laborados es mayor a 30. Si es mayor a 30, entonces él me va a decir, bueno, entonces por favor, los días deben ser entre 0 y 30, vuelva a intentarlo nuevamente. Entonces, vamos al siguiente, vuélvame otra vez a mostrar pues los días laborados, a que tenga pues que ingresarlos, ¿cierto? Ah, le tengo que dar una nueva línea, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a dar, por ejemplo, un valor de -1. Entonces él va a siguiente. Nuevamente él me dice aquí, los días laborados. Miremos a ver qué valor tienen los días laborados. Es -1. Entonces él que va a decir, bueno, vamos al siguiente. Me va a volver a decir, por favor, nuevamente lea los días laborados, ¿cierto? O sea, vuelva a ingresar la información. Entonces él aquí me va a decir pues que la vuelva a ingresar. Ahora voy a dar un valor normal. Pues ya tengo que colocar ahí el nueva línea y ponerlo más bonito. Voy a decirle, por ejemplo, que es 5. Vamos a ir a siguiente. Y él me va a decir, los días laborados es menor o igual a 0. A ver, ya tiene un valor de 5. No, no es menor o igual a 0.
¿O es mayor a 30? No, no es mayor a 30 tampoco. Entonces, aquí no debería de seguir. Mire que no siguió. Entonces, ahí ya termina. Pues ya ahí seguiría con estas instrucciones que tenemos acá, que las quitaríamos del paréntesis, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo ya de corrido. Vamos a colocarle acá una nueva línea. Nueva línea es que la ponemos, ¿sí? Entonces, si esto ya no tiene, volvemos aquí a este punto de interrupción y digamos, bueno, vamos a ejecutar. Día laborado, entonces vamos a decirle que es 32. Por favor, no, coloqué nueva línea donde no era. Vamos a colocarle aquí -1. Entonces, vamos a colocarle ya un valor que sí es. Ya ahí ya se terminó, o sea, ahí ya lo pudo hacer bien. Ahí ya él ejecutaría las otras instrucciones pues, que seguirían acá, ¿cierto? Mientras no sea así, o sea que esta nueva línea, tengo que colocarlo es acá. Entonces este pedacito, miren que ya está funcionando. Entonces yo lo vuelvo a ejecutar. Yo digo, día laborado, entonces le voy a decir 40. Por favor, el número de líneas debe ser entre 0 y 5. Vuelva a intentar. Vuelva nuevamente a digitar el valor. Entonces le voy a decir, por ejemplo, -3. Entonces, ahora, si le digo yo un valor correcto, listo, ya no me sale ningún mensaje. Y ya puedo seguir haciendo las otras cosas y mostrando la información, haciendo todo normal. No, es que no se, aquí en este caso no se pueden cumplir las dos cosas. No se pueden cumplir las dos condiciones, porque un valor no puede ser menor a 0 y al mismo tiempo mayor a 30. Es que eso depende de lo que se necesite, ¿cierto? En ese caso tiene que ser con O, porque es una validación, ¿cierto? Entonces en ese caso tendría que ser con O. Entonces eso depende de lo que me estén preguntando, ¿cierto? La partecita de aquí tenía pues como la cascarita y tiene que tener como un poquito más de experiencia en eso, ¿cierto? Pero aquí tiene que ver que no, ¿por qué es? Porque sea menor que... Ahora, esto se puede hacer más fácil con un repetir, solo con un repetir se puede hacer más fácil, pues con una instrucción repetir que espero ustedes la investiguen. Muchachos, yo ya sí me tengo que ir, pero más o menos quedó como tenía que hacerse. Yo les voy a dar a ustedes aquí el código para que ustedes lo estudien y lo hagan, ¿sí? Pues esto sí se entendió. Miren, se los voy a dar por acá. Ah, sí, porque con el I se tienen que cumplir las dos condiciones. Cuando es validación, tiene que ser, en el caso del mientras, tiene que ser con el O. O se cumple esta condición o se cumple la otra. ¿Qué pasa con ese O? Ese O significa que se tiene que cumplir solamente una de las dos condiciones. Como nosotros necesitamos es que sea, descartar, o sea, no dejar, o sea, que tenga que volver a digitar la información cuando sea menor o igual a 0, o cuando sea mayor a 30, entonces si es menor a 0, entonces coloca el mensajito. O si es mayor a 30 también, porque un valor no puede ser, o sea, no puede ser nunca que se cumplan las dos condiciones. El -1 o es menor o igual a 0, pero no es mayor a 30, ¿cierto? Y el 40 es mayor o igual a 30, pero no es. Si lo colocamos con el I, entonces, ¿qué pasaría? No hay ningún valor que cumpla con esas dos condiciones al mismo tiempo. Porque es que con el I, cuando tú utilizas, muy buena tu pregunta, Steven, con el I se tienen que cumplir las dos condiciones. Entonces, verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso, ¿cierto? En cambio, con el O, ¿cierto? Verdadero o verdadero da verdadero.
verdadero o falso, da verdadero. ¿Sí ves la diferencia? Aquí con el o, con tal de que se cumpla una de las dos condiciones, ya no hay ningún problema, ya se cumplió. Entonces, para las validaciones, entonces lo haríamos con el o, porque se tiene que la condición es que sea esta condición o esta condición, una de las dos. Muy buen estudio de interpretación. Muchachos, ya es que están muy calladitos. Bueno, ya así sería lo que teníamos pues para hoy. Ahí les dejo eso, espero que les haya gustado. Carolina, miramos luego el cuarto, ¿cierto? De pronto tú me mandas lo que llevas hasta ahora. Es que como Steven dijo primero. Listo, muchachos, sí fue claro este ejercicio. Jóvenes. Poniendo cuidado. Sí. Ah, bueno, listo. No, muy buena, muy bueno. Carolina, me mandas el ejercicio el cuarto lo que lleves, para que lo vamos mirando, ¿sí? Bueno, muchas gracias, muchachos. Que Dios los bendiga. Y gracias por permitirme este espacio. Sí, porque el próximo miércoles no tenemos clase pues relacionada con programación, sino con otro tema. Listo, Gober. Yo les dejo la grabación.